Buenas tardes, entonces ahí estamos, buenas tardes, ¿cómo está familia? Qué lindo poder estar nuevamente juntitos este día, lunes que regresamos nuevamente con todos ustedes en el programa El Mal Tiempo, Buena Cara, y es un placer para nosotros poder estar compartiendo, así que me da mucha alegría de estar, acá estamos, ay, qué lindo día hemos pasado hoy en familia junto a mi esposa, una bendición, así que quiero agradecerle a todos ustedes por estar siempre del otro lado acompañándonos y por supuesto disfrutando de esta bendición gloriosa. Ahí está. Ahí me están bajando, discúlpenme el volumen. Ahí está. Queremos agradecerle a Dios por este tiempo que Él nos regala. Bueno, hay cosas que de pronto se me van de la mano a mí. Ahí estoy, listo. Y vamos a estar entonces en este día, como les dije, compartiendo junto a nuestro querido pastor Osvaldo Rebollera, que para mí va a ser una bendición poder estar con él, al que me da mucho placer que ya en un ratito lo vamos a estar presentando y diciéndole a todos ustedes que esta bendición alcance a cada corazón, porque Dios se glorifica en cada vida en quienes le creen al Dios Todopoderoso. Así que con mucho placer y mucha alegría en este día, quiero darle la bienvenida ya y le vamos a dar cámara al pastor. Ahí estamos llevándolo, sí, ahí estamos. Y le decimos buenas tardes, ahí está el pastor. Buenas tardes, pastor Osvaldo, qué gusto tenerlo en el programa, me da mucha alegría y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, por cierto, y saludo a todos los hermanos, a todos los amigos de la Radio Faro de Esperanza, a los hermanos y amigos de este programa Al Mal Tiempo, Buena Cara, y por cierto es todo un privilegio, ¿no? Porque si buscan una buena cara y me invitaron, gracias, gracias. Directamente pongo la cara en este día que espero que de todas maneras sea bueno para todos. Muy bien, muchas gracias. Qué lindo poder estar compartiendo la bendición del Señor, pastor. Y acá el caso está de poder nosotros ser motivadores, ¿no es cierto?, para la bendición de Dios. Pero por otro lado me llama la atención, pastor, todo este acontecimiento, este tumulto que hay, toda esta revolución que se nos genera y cómo los hijos de Dios debemos tomar esta situación, esta pandemia. ¿Cómo le ha ido a usted? ¿Cómo ha estado usted? Y nos pueda contar un poquito de algo personal. Bueno, a ver, personalmente yo ejerzo el Ministerio de la Enseñanza como maestro en la palabra y entonces viajo permanentemente en tiempos normales a distintas ciudades del país donde doy una escuela que se llama Escuela de Gobierno Espiritual y bueno, visito algunos lugares varias veces en el año para dar la escuela y también la damos afuera, en otros países afuera, así que también tengo esta oportunidad de viajar permanentemente. Claro, desde el año pasado, en marzo del año pasado, bueno, fue el último viaje, yo venía de Córdoba, había ido a Estados Unidos, llegué de allí, me fui a Córdoba y volviendo de Córdoba se estableció esta cuarentena y bueno, ya me fue imposible volver a viajar. Recién ahora, hace un par de semanas pude viajar a Neuquén, al otro fin de semana volví a ir y bueno, y ahora se está cerrando nuevamente. Quiere decir que sí, me ha afectado en ese aspecto de poder dar las escuelas de manera presencial. Entonces tuvimos que recurrir a trabajar todo de manera online con distintas iglesias con las cuales este método fue para ellos práctico, para otros les ha sido muy difícil el poder adaptarse. Y bueno, de manera personal, aproveché a terminar varios proyectos aquí en mi casa, de varios libros que tenía empezados y los pude terminar. Y bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Aquí, gracias a Dios, estamos pudiendo congregarnos una vez más. Usted preguntaba dónde vivo. Bueno, yo en realidad soy de la ciudad de Necochea. También soy de mar, también soy de la costa. Vecinito nuestro. Sí, exacto, sí, sí. Ahí crecí, bueno, con la hermosura de la playa y de las arenas, ¿verdad? Nací rubio de ojos celeste, imagínense cómo quedé, estar todo el día en la playa. Y bueno, ya de grande, cuando yo conozco al Señor, fui consagrado como ministro ahí en Necochea y por invitaciones constantes me fui a Buenos Aires. Empecé siendo evangelista en ese momento, me mudé a Hurlingham, en el Gran Buenos Aires, y bueno, ahí empecé a trabajar siempre dentro de la asamblea con un ministerio de ahí. Y bueno, viajaba permanentemente ya en esa época, estoy hablando ya de algunas décadas, y luego conocí a la que ahora es mi esposa. Ella es de acá, de Eduardo Castex, provincia de La Pampa.
Así que la conocí en un congreso justamente que yo venía a predicar a la provincia de La Pampa, y bueno, ahí el Señor nos unió, y desde entonces me mudé aquí a Eduardo Castex. Es un ciudad-pueblo, porque tiene algo más de 10.000 habitantes, apenas algo más, pero bueno, es un pueblo, ¿no? Y respecto de seguir viviendo aquí, para algunos les consideran poco práctico por el tema de los viajes. Para mí es bárbaro, porque muchos viajes mi señora no puede acompañarme. Viajar permanentemente todos los fines de semana es una tortura. Ella tiene toda su familia aquí y es un lugar tranquilo, ¿no? De hecho, yo acostumbrado un poco a vivir en Buenos Aires, para mí esto fue un lugar bárbaro. Aquí tenemos nuestra casa, aquí pudimos abrir una obra en el tiempo que Dios nos habló también. Pero bueno, yo derivo un poco el trabajo de la obra aquí por causa de los viajes, ¿eh? Así que, yo viajo permanentemente, pero acá es donde vivo. Y gracias a Dios acá tenemos pocos casos. Ahora había solamente 6, 3 estaban internados, los otros estaban con internación domiciliaria, y desde que empezó la pandemia sí hemos tenido algo en la provincia de La Pampa, casi 330 fallecidos, pero no aquí, ¿eh? Acá solo hubo, creo que 3 o 4 y nada más, ¿sí? Nada más. Lo cual es mucho también, por supuesto. Una persona, uno solo que muera es mucho, pero de todas maneras estamos tranquilos. Esta semana que pasó tuvimos una reunión con la intendenta del lugar, con el encargado o el director del hospital, y nos permiten seguir reuniéndonos con todos los protocolos, pero bueno, gracias a Dios nos podemos reunir. Bárbaro, eso es lo bueno, ¿no? Poderse reunir. Ahora, pastor, ¿cómo nace en usted la lectura? ¿Cómo nace esa parte de los libros, ¿no? Enamorarse de los libros y comenzar a trabajar y luego a escribir. Yo estuve mirando algunos títulos suyos realmente impactantes, impresionantes, algunos he tenido la oportunidad de leerlos. ¿Y cómo nace en usted esto? Bueno, en realidad nace como un deseo más de poder dar lo que por gracia recibí de parte del Señor, que es enseñar. Hay personas, a mí me gusta mucho leer, y entonces considero que a otras personas también, y es una forma más de poder entregarle la enseñanza. Yo siempre digo, yo no soy un escritor, soy un maestro que escribe. Por eso mis libros tal vez no tengan un alto nivel literario, porque son libros de enseñanza. Son libros prácticos, son como predico, como doy una escuela de determinado tema, lo bajo a un libro y trato de brindarlo de esa manera. Bueno, no soy escritor, pero hay en la página ya más de 83, 84 libros que he terminado, claro, y he subido, ¿no? Así que bueno, no seré un escritor de profesión, pero escribo mucho. Esto empezó entre viaje y viaje, ¿no? Entre viaje y viaje, en las terminales, en los aeropuertos, en los momentos libres, porque realmente no disponía, entre la obra aquí y los viajes afuera no disponía. Y sin embargo, bueno, se han ido dando cada vez más. Los primeros libros los empezamos a hacer físicos, porque empezamos a hacer ediciones, algunos tienen hasta 3 ediciones diferentes, a venderse en librerías. Pero bueno, en los viajes andar con libros y tener que venderlos no era algo que me agradara, me resultaba incómodo, porque un libro no deja ganancia, ni es lo que se busca, sino la ganancia era para poder hacer otro libro, ¿no? Y bueno, es bastante engorroso, me resultó incómodo, hasta el día en que, bueno, dejé de andar con los libros vendiendo y determiné subirlos a la página y regalarlos, o sea, están todos gratuitamente. Sí, eso es lo que he estado viendo en su página, he estado observando. Yo le vengo siguiendo hace tiempo, y bueno, me enteraba que estaba en Neuquén tiempo atrás, y dije yo, ay, qué lindo, ojalá lo pueda tener nuevamente en el programa, hasta que lo busqué y acá lo tengo, y doy gracias a Dios por ello. Sabe que uno tiene un mito por ahí, pastor, de que los escritores normalmente pareciera que están encerraditos en sus cuartos, quizás antes con una máquina de escribir y ahora con una computadora, y no salen de ahí. Pero en su caso usted nos está diciendo que todo su tiempo es escribir, y también, por supuesto, esas anécdotas y todo lo que vivirá en sus viajes. Todo les lleva a una inspiración. Sí, bueno, uno saca ejemplo de todo. De hecho, trabajo, aunque yo esté aquí en mi casa,
trabajo de manera online, de manera presencial en las reuniones. Si bien ahora estoy limitado por los viajes, estoy continuamente hablando por teléfono con pastores. Hay algunas iglesias que trabajan conmigo en Estados Unidos, en España, aquí en Argentina, en la ciudad de Sarmiento, en Cipolletti, en Barda del Medio. Bueno, pastores con los que estoy continuamente en contacto. Y también con otros pastores que no trabajan bajo mi cobertura, diríamos, pero que saben que son amigos, recurren continuamente a mí en lo que pueda ayudarles, y para mí eso es hermoso. Y bueno, también me permite dar una lectura, o como yo digo, poner el termómetro en la iglesia de manera corporativa, porque uno no puede reclamar que los pastores que atienden una congregación puedan medir la temperatura de la iglesia a nivel global, porque están metidos en su congregación. Claro. A mí el hecho de viajar y tener un contacto continuo con muchas congregaciones de denominaciones diferentes y todo eso, me permite tener un panorama diferente de la iglesia. Yo tengo otra visión de la iglesia y del mundo en general, ¿verdad? Yo creo que, Pastor Osvaldo, que ante esta situación, ¿no?, que toca vivir, y es muy bueno lo que usted hace, la diferencia entre estar el pastor de planta continuamente a tener que viajar. Creo que el viajar siempre te lleva un poco a un panorama, te abre el panorama, ¿no es cierto?, de muchas situaciones. Por otro lado, qué bueno es explayarlo y ponerlo en una hoja y poder ser la ayuda para el otro. ¿Cómo ve la iglesia en este tiempo usted? ¿La iglesia es lectora? ¿Lee la iglesia el material? ¿Buscamos libros? ¿Cómo estamos por ahí? No, lamentablemente a nivel general hablo, ¿eh? Bien. Si bien la iglesia ha sido conocida como el pueblo del libro por tener la Biblia y porque seguramente todos practicamos, sí, la lectura de la Biblia, no estamos en un buen nivel de lectura. Pasa de manera general con la sociedad en sí, cada uno metido, ensimismado en su trabajo y en sus cosas, y pasa en la iglesia. Eso es bastante triste. A mí personalmente es algo que me pega, me desagrada, me duele, mejor dicho, porque yo sé la importancia que tiene la instrucción. Nosotros podemos ser un pueblo de fe, pero la ignorancia es muy costosa. Una de las traducciones del hebreo de la palabra tinieblas es ignorancia. Y entonces ignorancia es el canal que utiliza el enemigo para trabajar en la vida de las personas. Y por lo tanto la instrucción, el leer, el aprender, a la iglesia le haría muy bien. Con el tema de mis libros, yo visité muchas librerías cristianas y siempre me llevé la triste percepción de que la gente compra más la tacita, la lapicera, el llaverito, para hacer un regalito, una bandejita, un cuadrito, y no tanto los libros. Va a las librerías cristianas por una Biblia, así, que lamentablemente también cada vez se compran menos. Los hermanos cada vez están menos vinculados con la Biblia papel y están todos con la Biblia en su iPad, en su iPhone, en su tablet, en lo que fuera, lo cual no está mal porque, bueno, es la misma Biblia que la puedo leer. El problema que está sucediendo con eso es la fragmentación de la escritura. Es decir, el perder contacto con el libro me hace perder el panorama del libro. Entonces, estamos desmembrando la escritura, leyendo versículos o aprendiendo versículos sin leer el contexto en el que determinada cosa fue escrita. Y eso no es bueno, porque sacamos un versículo y de ese versículo hacemos dulce, pero en realidad no sabemos ni por qué se dijo, ni cómo se dijo, y se saca de contexto, ¿no? O sea, a ver, tomamos un pasaje de Pablo que nos encanta y decimos, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Pintamos en el auto la calcomanía, compramos la lapicera, compramos la tacita, sacamos todo. El problema es que si le preguntás a los hermanos en qué contexto Pablo dijo eso, la mayoría no lo sabe. Claro. La mayoría no sabe por qué Pablo dijo eso. Entonces, es ilegal que yo tome ese versículo y lo use para todo. Porque si bien es la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo no me convierte en todopoderoso. ¿Sí? Tengo que saber por qué se dijo, en qué contexto se habló y cuándo es lícito que yo tome eso para poder plantearlo en mi vida. Entonces, no sé, tomar la promesita y andar con la promesa o con el versículo aprendido de memoria no es bueno si perdemos el contacto con el libro. De hecho,
desmembrar una epístola, por ejemplo, del apóstol Pablo, es tan imprudente como que yo le escriba una carta a alguien y que en el medio alguien se apropie de esa carta y luego saque un renglón, una frase, y diga Osvaldo dijo esto. Y no hay justicia en decir Osvaldo dijo esto, porque yo le escribí una carta a otra persona. Entonces tenés que leer la carta que le mandé para saber si podés usar o no una frase que yo escribí en la carta. Y lamentablemente eso es lo que hacemos con la Biblia. La Biblia no se escribió con versículos ni con capítulos. Eso vino mucho después. Recién en el 1900 y pico Steve Lenton le puso versículos a la Biblia, pero eso de fragmentarla y usar lo que nos conviene más como un pretexto que en su contexto es muy malo. Y eso es falta de lectura. ¿Y sabe lo que me llevaba a pensar, pastor? Cualquier cosa usted me corrige, por ahí mi ignorancia en esto. El tener que ver que a veces hay personas que toman, por ejemplo, ese versículo que usted dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no hay una regla, no hay una persona alineada a la palabra, que viva la palabra y también la repite y la quiere hacer propia, y cuando Dios no pareciera que no le responde ante esa palabra, todo lo puedo en Cristo, como que se enojan con Dios, como que dicen, al final Dios a mí no me escucha, Dios a mí no me responde. O sea, hay muchas cosas, como bien dijo usted, muchas veces no se conoce desde qué lugar y en qué momento Pablo llegó a decir lo que dijo. Claro, el problema, a ver, también eso es impulsado muchas veces por una predicación motivacional, dando un enfoque que tampoco es completo. Sí lo podemos todo. El poder, nosotros pensamos que poder está asociado a algo fuerte, poder es poder. O sea, yo puedo o no puedo escribir en mi computadora. Yo puedo o no puedo ver o puedo tomarme un mate. Puedo o no puedo. Poder está vinculado a lo que yo puedo. Ahora, ¿todo lo puedo en Cristo? Sí, pero a ver, el contexto, porque si Pablo lo dice y está en la Escritura, es real. El tema es que estar en Cristo implica vivir en plena comunión con Él, en la dinámica de su espíritu y comprender su voluntad. De manera tal que si a mí Dios me dice que haga algo, lo voy a poder. Si Dios no me dijo, no lo voy a poder. Es decir, Pedro caminó sobre el agua. Yo puedo caminar, sí, si Dios me dice. Si no, no puedo. Si yo intentara caminar, no sé, salir y tratar de andar y cruzar un río, lo más probable es que me hunda y que trague agua. Y por más que yo diga, todo lo puedo en Cristo, y todos van a ver que yo... No se puede, a menos que en el caso de Pedro, Pedro no se tira al agua porque lo vio a Jesús. Pedro le dice a Jesús, suelta la palabra, di que yo vaya y yo voy, pero hablame, porque si no me habla me quedo acá. O sea, Pedro mismo porque Jesús le habló, si no, no hubiese podido caminar. Entonces, la fe funciona en la legalidad de una palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, si no hubiere esa palabra, que no significa que porque yo tenga la Biblia Dios me habló, yo puedo saber de memoria algo que Dios le dijo a Abraham, no significa que me lo esté diciendo a mí. La palabra debe ser vivificada. Es decir, no es lícito que yo tome un versículo de que Dios le dijo a Moisés y digo, Dios me dijo porque la Biblia dice tal cosa. No me lo dijo a mí, se lo dijo a Moisés. Ahora, yo puedo entender los principios de Dios por la palabra. Y puedo entender cuando hay una promesa directa o cuando hay una promesa indirecta. En la Biblia hay 7.874 promesas directas y más de 20.000 que son indirectas. No siempre yo puedo tomar algo que porque está escrito me tiene que funcionar. Porque si no, me pasa lo que usted dice, ¿no? La gente se frustra. ¿Por qué? Si la Biblia dice todo lo puedo, yo no pude. No, es que todo lo puedo si vivo en Cristo. Y vivir en Cristo es vivir rendido a mí mismo, sujeto a su gobierno y a su voluntad, porque estoy pensando con la mente de Cristo. Como me ha dado su Espíritu, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu, bueno, entonces si Dios me habló, lo puedo. Si Dios no me lo habló, no lo puedo. Claro. Sabe que todo esto nos lleva a pensar qué pobreza tenemos, pastor, qué pobreza que tenemos en el espíritu, ¿no? De tener que tener tantas riquezas en mano que agarramos la Biblia y no saberla utilizar.
por la falta de lectura, por la falta de tener que indagar, ¿no es cierto?, a la lectura bíblica. Yo creo que este es un tiempo donde, bien dijo usted al principio, normalmente cuando se va a una librería, yo también observaba todo eso, en las librerías cuando uno va, ve la gente porque vio que está separado los libros, las Biblias, y están los llaveritos por otro lado. Y siempre vas a ver más gente para el lado de los llaveritos, los recuerdos y todo eso, y muy pocos leyendo un título o quizá el prólogo, aunque sea de un libro. ¿Cuesta eso? Tal cual, tal cual. Es más, buscan mucho más fácilmente que una persona que no conoce a Dios, que va a una librería y que si le gusta un libro de un autor, sea cual fuera, lo paga y no tiene problema en pagarlo. A la gente, y no es porque no tenga, porque tenemos gente en la iglesia de todos los estratos sociales, no se trata de eso, pero les cuesta invertir en un libro, más vale lo buscan en internet y ver si lo pueden bajar gratis. Quieren todo gratis. Entonces, eso es una mala costumbre. Yo iba con mis libros a veces a la librería a predicar y armábamos la mesa ofreciendo el material y no había una reunión en la que hermanos no pidieran algún libro, ¿no? Pastor, ¿cómo me gustaría? ¿No me lo regala? ¿No me lo regala? Sí, quédatelo, pero que, a ver, esa mentalidad que tenemos que cambiar, sí, de que, bueno, es más, por ejemplo, yo puedo tener todos mis libros en la página de manera gratuita y hay gente que ni regalándoselo hace por bajarlo, imprimirlo, porque dice, no, a mí me gusta en papel, pero y bájalo y imprimilo y lo lees en papel. O sea, qué sé yo, hay una actitud detrás de todo eso que creo que Dios recompensa cuando nosotros vamos en busca de esa riqueza que sí tenemos, y que al final por carecer de conocimiento vivimos como si no la tuviéramos. Es totalmente cierto, ¿no? A ver, Pablo dice que hay riquezas escondidas en Dios, las riquezas del entendimiento y de la sabiduría que están escondidas en Cristo, pero bueno, la ignorancia es el arma de Satanás. Y por eso si nos mantiene en ignorancia, nos mantiene en pobreza. Es decir, si yo tengo un tesoro a mi disposición o una gran suma de dinero en una cuenta de banco, pero no conozco la clave para sacarla, es como si no la tuviera. Pablo habla de esto en el libro de Gálatas, en el capítulo 4. Él dice que cuando somos inmaduros somos como niños y los niños espirituales no difieren de un esclavo. Están bajo tutores y curadores hasta que crezcan y eso quiere decir que por más que tenga derecho a las riquezas, no la puede usar, y de hecho es la palabra que utiliza Pablo en alguna de las versiones. Dice, por cuanto sois hijos tenés derecho a las riquezas, pero la inmadurez hace que no difiera de un esclavo. Es triste, pero hay inmadurez cuando no hay un desarrollo de conocimiento. Totalmente de acuerdo, Pastor. Y por otro lado, a mí me lleva a pensar, ¿no?, que durante muchos años por ahí se llevó que la iglesia, la letra mata, y ese tipo de escritura o ese tipo de escuchar continuamente la letra mata es como que te llevaban a asustarte si agarrabas un libro. En mi caso tuve la oportunidad de estudiar mucho en la facultad, todo, ¿no? Y cada vez que yo escuchaba eso en la iglesia decía, pero a mí si yo lo que estoy estudiando de mi carrera, a mí me está enriqueciendo. ¿Cómo esto que es de Dios, que es palabra, no me va a enriquecer? ¿Cómo un libro donde hay un siervo de Dios ungido, explayó algo en una escritura, no me va a enriquecer? ¿Por qué me va a matar? Claro, pero es un temor infundado o mal entendido. Es decir, cuando Pablo plantea esto, lo plantea justamente porque todavía estaban los ecos. De hecho, la iglesia del primer siglo sufrió los embates de los religiosos, que eran escribas, que eran fariseos, que eran intérpretes de la ley, personas apegadas a la letra, y nosotros nos damos cuenta que cuando Jesucristo se da a conocer por primera vez al lugar que fue después de salir del desierto ante Satanás, él va a la sinagoga, a donde se supone que estaban los que lo tendrían que haber reconocido porque estaban los que estudiaban las escrituras. Entonces él lee la escritura y le dice, acá estoy, esto es lo que ustedes han aprendido. Y bueno, vemos que en ese lugar no solo lo rechazaron, sino que procuraron matarlo. Ahí nos damos cuenta de que ellos tenían una información intelectual, pero que no tenían vida, no tenían luz, no pudieron conocer a la palabra viva y solo estaban con la letra, ¿no? Eso mismo pasa con cualquier persona que practique una religión o que conozca versículos bíblicos sin tener la vida de Cristo,
porque la palabra que es inspirada por Dios, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir e instruir, tiene que ser leída con la vida del Espíritu. Si no es leída con la vida del Espíritu, es como regalarle, le regalas una Biblia a un pariente que no está convertido y no va a entender nada, o sea, va a recibir información, pero no revelación, no iluminación, porque no tiene la vida espiritual. Y a eso se refería Pablo, a buscar en este ministerio del Espíritu, dice, donde somos competentes en Cristo, hagamos uso de esa competencia para poder comprender las Escrituras a través de la iluminación del Espíritu Santo. A eso se refería Pablo. Lo demás sí, produce muerte en el sentido de que no produce vida espiritual. Dios le dio la ley a los judíos, a los hebreos, se la dio en una piedra. Y el problema de la piedra es que produjo muerte. La piedra no produce vida. Entonces, ahora en el nuevo pacto, la palabra viva es introducida en nosotros. Si no ese es el principio, y no vamos a obtener ningún resultado. Claro que sí. Sabe que a mí me llama la atención también todo este acontecimiento que estamos viviendo. Me pregunto si la iglesia, este tema, esta situación de la pandemia y todo lo demás que ha venido, porque durante muchos años uno vive experiencia, vivís guerra, vivís batalla, pero esto que está aconteciendo ahora, ¿la agarró a la iglesia desprevenida, pastor? ¿La agarró como desprevenida con respecto a la lectura? ¿Nos dedicamos más a otras cosas y no a la lectura bíblica? ¿Qué nos pasó ahí? Sí, por un lado sí, pero yo creo que lo que la hizo agarrar a la iglesia desprevenida de esta situación no fue una lectura, sino fue la dinámica de la vida de Dios, porque la verdadera dinámica de la vida de Dios nos hace saber las cosas que han de venir. Y hablamos en un tiempo en donde hay un reconocimiento global, hasta incluso de ministerios proféticos y palabra direccional, y no nos podría haber ocurrido esto. En realidad, si Dios pensaba permitir algo en este mundo, la iglesia tendría que estar preparada para esto. La pandemia demostró que la iglesia no estaba preparada, y no hablo en general de la gente en sí, porque la gente es lo que yo le voy a dar como líder, como pastor, como maestro. Hablo del liderazgo en sí. El liderazgo demostró, por ejemplo, a través de las redes sociales, donde todo queda al descubierto, una gran falta de información. Porque algunos pastores, con la mejor intención, no estoy criticando a nadie, con la mejor intención, algunos salieron a decir, esto es del diablo. Otros, esto es un juicio de Dios. Otro es que lo que pasa es que Cristo viene. Otro es lo que... o sea, todos en la misma red que está en acceso para todas las personas, llevaban mayor confusión, porque en realidad lo que tendría que existir en la iglesia sería la humildad de poder intercambiar y compartir y debatir y poner ciertos temas sobre la mesa a niveles ministeriales. Lamentablemente hay gente que se cierra, que su orgullo ministerial o institucional hace que no puedan escuchar algo diferente a lo que creen, y entonces no podemos intercambiar, no podemos plantear un tema, buscar a la luz de la Escritura. ¿Por qué tenemos ciertas diferencias doctrinales? No me refiero a las diferencias de doctrina fundamental, porque si no estaríamos hablando de otra religión. Pero sí hay diferencias de las doctrinas periféricas, como por ejemplo la venida del Señor, o sea, hay diferencias de interpretación. Muchos de pronto escucharon algo en la red y se subieron a conspiraciones, y entonces esto es porque Bill Gates tiene el microchip, y el microchip es la vacuna, y hay algunos que están diciendo que no hay que ponerse la vacuna, otros que sí hay que ponerse. Y yo creo que, nosotros no debemos predicar en una red social sobre conspiraciones, aunque tengamos una idea, porque somos comunicadores de la verdad. Claro. Somos comunicadores de la verdad. Si yo soy un comunicador de la verdad, yo puedo decir que Cristo murió en la cruz y después resucitó. Eso lo puedo decir por todos lados. Ahora, si yo en una red digo, no, lo que pasa es que Bill Gates tiene un microchip escondido que se lo va a poner a todo el mundo, tengo que tener cuidado, porque a menos que yo lo haya visto a Bill Gates hacer eso, y no lo estoy defendiendo, ni defendiendo a ninguno de conspiraciones, que ciertamente los movimientos globales existen.
Y no son precisamente las caras visibles, pero sí existen porque todo va desencadenándose o preparándose para la manifestación del anticristo o del nuevo orden mundial. Yo no tengo duda de eso. Lo que no podemos nosotros es señalar específicamente algunas cosas, a menos, no por tener una información de Internet. ¿Me explico? Tenemos que predicar la verdad y alertar a la iglesia sabiendo de que hay cosas que están escritas en la Biblia. No necesitamos ir a un diario de Internet para saber que estos movimientos se están produciendo y que tenemos que estar alertas. Ahora, pastor, entre todo esto, ¿no? Mire, la charla va llevando y por ahí hay una pregunta que me hacen acá en privado. Consultarle, ¿qué piensa usted del pan de vida que tenemos en casa continuamente? Vio que todo, bueno, mire, yo le digo acá, yo por ejemplo, acá en la emisora yo tengo este pan de vida, ¿no? Es que en muchas casas está. Sí. O sea, ¿qué piensa usted de vivir de esto nada más? De esto, estoy diciendo, creer vivir de esto nada más. A ver. No, nos va a retar, seguro. De eso no se puede vivir, eso, o sea, no está para eso la palabra, eso justamente es desmembrar la escritura, aunque como un juego que de pronto, está bien, lo tengo en mi casa y saqué una promesita, a ver, pero hay gente que ya antes leía el horóscopo y ahora busca la promesita en la tarjeta, a ver qué me toca hoy, y no, esto no es por suerte, esto es por información revelacional en el conjunto de la palabra y de la vida que podemos obtener a través de la palabra. Ahora, no estoy diciendo que es un pecado sacar una tarjetita, no, porque podemos leer la Biblia, solo que debemos leer la Biblia. Lo que tenemos que hacer es escudriñar las escrituras, y si de pronto vemos una promesita de esta y aprendemos el versículo de memoria, gloria a Dios, lo mejor que nos puede pasar es tener información, pasajes que tenerlos de memoria. Está todo bien, pero si no logramos pasar a la dinámica de la vida, no sirve. Por eso la comunión que sostengamos con el Señor es tan trascendente como todo lo que nosotros le podamos brindar como herramientas al Señor para poder tener una vida mucho más rica en conocimiento, en entendimiento de la voluntad de Dios. Ok, bárbaro. Antes de pasar y dar vuelta a la página en otras preguntas que quiero hacerle, hay una preguntita acá que quiero transmitírsela. Dice, hoy se toma como moda llamar a los programas radiales y pedir un pancito de vida. Yo que es normal, yo he visto eso continuamente y bueno, a usted le están preguntando, así que yo acá le transmito. Claro, ese es el problema, ¿ve? Por eso le decía, si antes era... el horóscopo, hay hermanos que buscan eso, como a ver qué me dice la suerte hoy, ¿no? A ver, como que a mucha gente le gusta eso, muchos vivieron ese tipo de cuestiones en su vida y les queda ahí como que les hace bien, a ver qué me tocó hoy Dios dice que... Y eso no sirve, no sirve, eso es como abrir la Biblia y decir, a ver qué me dice Dios y con el dedo... no me gustó. Y busco otro, y eso es, no sirve, no sirve. Nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, conocer las escrituras, y no está mal aprender un versículo, tenerlo en una remera, comprarte una tacita, comprarte una lápiz, está todo bien. Lo que hablo es de que no nos quedemos con eso, sino que profundicemos. Y no pidamos una promesita o un pancito diario para decir, bueno, me comí una migajita para ver si tiro hoy, porque no es ese el sentido de la palabra. Claro. Y ¿sabe qué me hacía recordar esta pregunta, no? Yo también tengo la oportunidad de viajar mucho, de andar por diferentes lugares de acá de nuestra República Argentina y otros países, pero en algunos de ellos me tocó una oportunidad de ver a una persona que coordinaba una reunión, abrió su Biblia y justo dio que la hoja le dio en blanco. ¿Y sabe lo que dijo? Dice, hoy Dios no quiere decir nada. Y me quedé espantado. Claro, pero no sé, es una interpretación, es muy absurdo realmente pensar eso. A ver, yo creo que en la iglesia hay llamamientos de parte de Dios para poder servirle, y eso es bueno. Que todos queremos servir a Dios, perfecto. Que todos podemos leer la Biblia y predicarle las buenas nuevas a alguien, perfecto. Lo que no cualquier persona tendría que abrir una obra, porque mucha gente se abre una obra en cualquier lugar simplemente porque no se sujetó ni siquiera a otra autoridad. Entonces se congregaba de acá a 2 cuadras, no se llevaba bien con el pastor y abrió una obra en el garaje de la casa.
Todas esas cositas que pretenden ayudar a Dios, no lo ayudan, porque lo que nosotros deberíamos hacer es trabajar dentro del ámbito de la voluntad de Dios. Si hay un genuino llamamiento de parte del Señor, habrá capacidad y habrá luz para ejercerlo. A ver, si una persona de pronto no tiene trabajo y determina abrir un consultorio en su casa porque cree que los médicos ganan bastante bien, entonces se manda a hacer una placa y pone en su casa atiendo a domicilio, no sé, otorrinolaringólogo. Tiene que tener cuidado porque va a ir preso al toque, porque eso es un ejercicio ilegal de la medicina. Lamentablemente en la iglesia, a veces, y le voy a decir algo, un médico trabaja con el cuerpo, que de última se muere y va a la tumba como todos los cuerpos van a morir. Nosotros trabajamos con el espíritu eterno de la persona, nosotros trabajamos con la eternidad de la persona. Entonces, nosotros no estamos pastoreando su carne, sino su espíritu. ¿Ve? Estamos alimentando su espíritu, estamos tratando en una dimensión en la cual tengo que ver y tengo que conocer para poder ejercer. Si lo hago sin conocer, si lo hago sin conocimiento, con buenos deseos pero sin conocimiento, es lo mismo que un cirujano diga, bueno, yo te opero, la verdad que mucho no sé, pero si vos te animás te opero. No, no me animo, es decir, no quisiera que me opere cualquier persona. La palabra puede causar, y de hecho ministerios pastorales han causado mucho daño a personas que han dejado definitivamente y se han alejado de la iglesia porque creen que eso es la iglesia, lo que les transmiten. Y muchas veces transmiten bajo un espíritu de control. Piensan que la iglesia es su propio negocio, piensan que si crece es el resultado mío, es mi éxito. Compiten con la iglesia que está a 2 cuadras, amenazan, manipulan e intimidan para que la gente no se vaya de la iglesia, que se sujete a esa autoridad y controlan la vida de las personas. Ojo, los pastores no estamos para controlar la vida de las personas. El reconocimiento de la autoridad no puede ir más allá de que sepan que yo soy el hermano igual que ellos, que tal vez tengo la madurez y tengo un llamamiento de Dios para perfeccionarlo, para que él ejerza su ministerio. Que no hay nadie más que nadie, porque Jesús aclaró claramente, valga la redundancia, él dijo claramente que nosotros no podíamos ejercer un liderazgo como lo ejercía en el mundo, donde unos se enseñorean de otros. En la iglesia no debe ser así. Y yo sé que hay un montón de pastores que no hacen eso, ¿eh? No estoy apuntando a todos, generalizando, yo no tengo mente de bolsa, pero yo viajo mucho y veo que mucho pasa y veo gente herida por actitudes en la iglesia, por control, por manipulación, por abuso, si se quiere, a través de la autoridad que creen tener por la Biblia. Y eso se tendría que terminar. Yo creo que esta pandemia, que no solo está procesando al mundo, sino también a la iglesia, va a producir un sacudimiento para que caiga lo que tiene que caer. Porque hay gente que le gusta autonombrarse, autoestablecerse. Si existe el apostolado, ya me soy apóstol. Y si existe, si puedo, soy querubín o arcángel, porque no saben a dónde ir pensando que es un rango mayor de autoridad o un cargo eclesiástico. No tiene nada que ver con eso. El apóstol no es el que está más arriba de todo, es el que está abajo de todo. Es que da vuelta la torta y al revés, es el servidor de todos. Entonces, si empezáramos por ese lado, no andaríamos pidiendo honra, hoy llegó el apóstol. Y llegó el hermano, igual que cualquier otro hermano, que puede traer una palabra de Dios y viene a servir, no viene a ser servido. Bárbaro, wow. Yo creo que muchos de nuestros amigos que nos están viendo y nos están escuchando y los que van a ver, tenemos mucho que aprender de esto y poder incorporarlo a nuestras vidas. Por otro lado, Pastor, ya dando vuelta de página, ¿qué piensa usted con respecto a esta pandemia que estamos viviendo? ¿Cómo ha tocado a la iglesia? ¿Y qué piensa del protocolo COVID para la iglesia? Pienso que es necesario y está bien. Es decir, ese coraje de fe también es parte de la ignorancia. No, a mí no me va a pasar. No, han muerto cristianos y han muerto pastores por COVID y nos tenemos que cuidar. Pues yo puedo tener, toda la espiritualidad que creo tener, pero cuando cruzo la calle tengo que mirar si no viene un auto. Porque por más que sea un maestro de la palabra, si no miro cuando cruzo, es probable que el auto me levante en peso y me mate. Y diga, ¿cómo? Si Dios está conmigo, no me va a pasar. No, sí, te va a pasar como a cualquiera. Te va a pasar como a cualquiera. Entonces, tenemos que cuidarnos como cualquier persona. Esas reuniones de fe donde, bueno, nos sacamos el barbijo, total, somos hermanos, ¿qué nos vamos a contagiar?
hay que tener mucho cuidado, eso es ignorancia. Si hay un protocolo, tenemos que respetarlo. Cuando nos pidieron que no nos reunamos, tenemos que saber que la iglesia no se muere por eso, porque la unidad de la iglesia es espiritual. Lo que nos une es que tenemos el mismo Padre, el mismo Espíritu, la misma fe, la misma esperanza, el mismo cuerpo, la misma sangre. Eso no lo puede separar ni nadie. No hay un gobernante en la tierra que pueda separar. De hecho, la iglesia que se ha levantado como poderosa y más gloriosa han sido iglesias perseguidas en países con gobiernos dictatoriales o tiranos, y en esa persecución y en esa presión han crecido iglesias, pero, amado, iglesias del Espíritu. Yo hablaba con un pastor en una ocasión que él tuvo una iglesia en Armenia, cuando Armenia vivió todos los procesos de persecución en la iglesia. Él comentaba y decía, cuando la iglesia en Armenia era perseguida porque no se podían reunir, porque los metían presos, ellos apelaban al Espíritu para que el Espíritu Santo le diga dónde reunirse. No había anuncios, él me decía, no había anuncios, no había, no sé, un tríptico para decir, bueno, te informo dónde vamos a estar, no había un anuncio de nada. Cada uno tenía que orar en su casa y el Espíritu le decía dónde se iban a reunir y a qué hora. Se encontraban en ese lugar, oraban y el Señor sellaba el lugar y luego hacían la reunión. Cantaban, compartían, predicaban y después decían, bueno, hasta que el Señor diga y donde el Señor diga. Esa iglesia crecía, se añadía gente que llegaba, dice, Dios me dijo que tenía que venir. Era una iglesia con manifestaciones del Espíritu y con poder, porque era una iglesia prohibida que se reunía a costa de cualquier peligro y lo hacía bajo el gobierno explícito de Dios. Y luego le preguntaron, pastor, ¿y qué pasó con la iglesia cuando se abrió la posibilidad de congregarse? Bueno, ahora dice, algunos no van ni aunque le hagas el anuncio, ni aunque le des una tarjeta de invitación con el día y el horario. Te ponen una excusa y por ahí no van. Porque la presión purifica, la presión genera poder, aunque no nos guste. ¿Ve? Hay disciplinas que traen los procesos, que nos mejoran, que nos pulen. A nadie le gusta el quebrantamiento, pero quebrantamiento es lo que produce que el espíritu pueda fluir. Cuando mi ego impide que Dios gobierne mi vida, Dios puede permitir circunstancias que me produzcan quebrantamiento, pero el quebrantamiento produce la liberación espiritual y mi plena comunión con el Señor, porque cuando se quebranta mi ego, reconozco que soy débil, reconozco que no puedo, reconozco que soy incapaz, reconozco que soy temeroso. Y es bueno que yo reconozca eso, porque el reconocimiento de mi debilidad da lugar al poder de Dios. Por eso Pablo dice, si hay algo de que he de gloriarme, más bien me gloriaré en mi debilidad, porque cuando soy débil, soy fuerte, porque en mi debilidad se manifiesta el poder de Dios. Entonces la iglesia, cuando ha vivido situaciones de persecución, de crisis, de sacudones, se ha purificado. No tenemos que tenerle temor a eso. Por eso digo que esta pandemia tendría que generar no solo un sacudón afuera, sino adentro, donde hay ministerios que han estado enfocados en la edificación de sus grandes templos, en el activismo exagerado de estar metidos en actividad, y cuando no te dejaron congregar, parece que el mundo se te desapareció, ¿y ahora qué hago? Y nada, no tendrías que, a menos que dependas absolutamente de la iglesia, no te asustes, porque vos tenés que depender, un pastor tiene que depender de Dios, no depende de la iglesia. Entonces nosotros dependemos de Dios, no dependemos de la iglesia, no me puedo reunir, entonces no va a haber ofrenda. Los pastores no estamos en esa, porque dependemos del Señor. Ahora, ¿cuál es el motivo? No me puedo reunir. Bueno, me puedo reunir, pero la iglesia es indivisible y la iglesia sigue siendo fuerte y sigue siendo poderosa. Y los sacudones van a servir para que algunos que se autonombraron y otros que tengan que hacer correcciones la hagan en este tiempo, porque tal vez darnos cuenta de que entramos en zonas de riesgo, en tiempos finales, en momentos difíciles, nos hagan meditar en que dejemos de ambicionar ciertas cosas que son de la carne y no del espíritu. Claro que sí. Mire, acá hay un pensamiento, ¿no? De alguien que de pronto ha hecho unas declaraciones por ahí. John MacArthur, espero decirlo bien. Dice, si quieren meterme en la cárcel, estoy listo para abrir un ministerio allí. Dice John MacArthur. No sé si usted escuchó esta declaración con respecto al protocolo de COVID y las restricciones que se le han hecho a la iglesia.
Sí, lo escuché, de hecho, él realmente lo manifestó de esa manera y enfrentó un poco el sistema. Él tiene la iglesia en California, yo tengo varios libros de él, y Ajá. ahí en Los Ángeles, California. Y bueno, yo trabajo con un ministerio llamado Kingdom Center de ese lugar y él a pocas cuadras tiene su iglesia y bueno, trató de ir contra el sistema. Por supuesto, le cerraron la iglesia, quiso abrir por las fuerzas, bueno, le quisieron sacar el lugar. Vivió toda una confrontación con el gobierno, ¿no? Tiene una postura, tiene su forma de ver la cosa. Yo creo que no es necesario que vayamos presos si no andamos peleando contra las sombras. O sea, no me voy a poner a pelear contra los gobiernos, no creo que no es necesario. O sea, porque si me meten preso quiere decir que fui desobediente a un protocolo, porque yo puedo decir, no, yo obedezco a Dios y no a los hombres, Dios dice, no dejen de congregarse, pero a ver, cuando nos están pidiendo que cuidemos la salud de la gente, esa no es la interpretación correcta, porque no me están diciendo que no puedo tener comunión con los hermanos, que no puedo guardar mi fe, que no puedo leer la Biblia o que no puedo conectarme por una red social. No me lo están diciendo. O sea, me están diciendo guardar distancia con un hermano. Yo me dicen, no, yo te tengo que dar un beso, hermano, porque el amor se debe... No, o sea, ahora, si nos prohibieran tener la Biblia, si nos prohibieran hablar nuestra fe, si nos prohibieran en las redes sociales y no nos dejaran congregar, aunque nos metan presos, tenemos que congregarnos. Juntarnos en algún lado y tener comunión espiritual. O sea, bien dijo usted recién, no hacernos una pelea con una sombra, en este caso, más vale. Yo creo que hay una forma de organizarte, igual como iglesia, como pastor. Yo creo que cada uno de los pastores, de alguna manera, al estar, yo veo que hay muchos pastores que pagan alquiler de sus templos y todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que hay una forma de organizarse con los miembros de la iglesia, seguir por las redes sociales justamente una predicación, una palabra para ministrar a tu iglesia. Hay formas, pero no tenernos que echar a un enemigo, como dijo usted, una sombra en este caso, cuando en realidad no se justifica. Ahora, si me están quitando de congregarme porque, qué sé yo, hago mucha lectura bíblica y hay que dejar de leer la Biblia, bueno, ahí pensémosla y veámosla por el otro lado. Claro, a ver, si nosotros miramos la iglesia del primer siglo, Pablo fue perseguido, fue encarcelado, fue golpeado, fue apaleado por el gobierno de turno, pero vos no lo ves creando revueltas contra el gobierno. Claro. No, es decir, los celotes para la época de Jesús eran revolucionarios de la fuerza de choque contra la opresión de Roma, pero Jesús no organizó un ejército de revolucionarios, al contrario, dijo, guarden la espada, que yo no estoy pretendiendo pelear contra el sistema, mi problema no es Roma, yo no estoy para pelear con el sistema, con el gobierno, yo estoy para poder profesar un diseño que no es de este mundo, es un diseño divino, un diseño espiritual. La iglesia hoy en día se tiene que enfocar en hacer la voluntad de Dios. Punto. No en pelear contra un sistema que no tiene redención, que es un sistema que está condenado. Entonces, cuando alguien me dice, pero pastor, un cristiano puede hacer política, los cristianos podemos estar en todos los estratos de la sociedad, pero tenemos que tener cuidado porque hay cosas que no se van a redimir. O sea, nosotros no vamos a estar mejor porque entre un presidente cristiano. Si usted me pregunta, ¿qué prefiero y preferiría que haya un presidente cristiano siempre y cuando sea un hombre que sepa lo que hace? No quisiera alguien que tiene mucha fe, pero no sabe. No, yo quiero a alguien apto que si de pronto es temeroso de Dios, es lo mejor que nos puede pasar. No tengo ninguna duda de eso. De todas maneras, no va a redimir un sistema que es griego. La democracia es un invento griego. Si usted me pregunta, dentro de los sistemas humanos de gobierno es el mejor, pero nosotros estamos bajo el gobierno de Dios. Entonces, y esto rige lo natural en nuestra vida, nuestro bienestar económico, lo que fuera. Pero la gente a veces se involucra mal o no logra salir de eso. Cuando antes de la última elección, yo viajando por distintas iglesias predicando, le decía a la iglesia, yo no soy quien porque hay gente que te pregunta, ¿a quién voto, pastor? Digo, yo no soy quien para decirle a un cristiano a quién tiene que votar. Yo no te diría jamás a quién tenés que votar. Sí te puedo decir a quién no. Usted no puede ni debe votar a alguien corrupto, por ejemplo. Bueno, había gente que se me enojaba. Y yo digo, yo no estoy nombrándote a nadie, estoy diciendo cualquier persona que usted crea que es corrupto, yo no lo puedo votar. No te estoy nombrando a nadie. Ahora ya si vos me defendés a una persona y pensás que lo estoy atacando, yo no ataco a nadie. Yo digo, los cristianos tenemos que saber, por ejemplo, que detrás de toda ideología hay mentiras. Hay corrupción.
Entonces, vos podés tener una tendencia, sea peronista, sea radical, sea de Cambiemos, sea de... No tengo problema con eso, porque yo no tengo ninguna ideología que defienda. Yo soy un predicador de la palabra de Dios, veo un sistema corrupto, veo hombres corruptos, y no todos son iguales, ¿sí? No todos son iguales. Cuando nosotros generalizamos, tenemos mente de bolsa. Son todos iguales, todos los pastores son iguales. No, todos no. Hay un montonazo de pastores que son hombres de Dios, que sirven a Dios con limpia conciencia, que no abusan, que no manipulan, que tienen amor, que son llamados por el Señor. No todos los policías, no todos los políticos, no todos los militares, no todos son iguales. Usted puede decir, no, los policías no, porque hay policías que van a dar la vida por vos, por tus hijos. Entonces hay muchos, sí, pero a mí me coimearon. Sí, uno te coimeó. Está bien, claro. Pero hay un montón que son incapaces de tocar una coima, que son capaces de morir por tu familia. Entonces no puedo generalizar, nada se generaliza. No podés visitar 3 iglesias y decir, no, yo no voy más a la iglesia o son todas iguales. No son todas iguales. Esto es como una chica que tuvo una mala experiencia con su novio y dice, todos los hombres son iguales. No todos, te tocó el más tonto, pero no son todos iguales. Entonces, en cada partido hay muchos políticos honestos que hacen las cosas con sinceridad, pero ojo, si nosotros seguimos las ideologías tenemos que saber darle lectura. Yo no lo puedo defender. El fanático siempre está basado en una mentira, incluso en lo deportivo. Cuando una persona dice, no, yo soy fanático de este equipo, de Boca, de River, de Racing, Independiente, lo que sea. Mi equipo es el mejor del mundo. Ya está basado en una mentira, porque para él es el mejor. Pero ya está defendiendo algo indefendible. ¿Ve? Entonces, detrás de todo fanatismo termina habiendo pecado. Te puede gustar, te gusta tu equipo, todo lo que vos quieras, tenés lindo sentimiento con esos colores, si meten un gol te gusta gritar, no hay problema con eso. Ojo, fanatismo es pecado. Sea en la política, sea cualquier visión fanática, objetivo, termina siendo porque terminás amparando cosas que son pecaminosas, cosas que son de este mundo. Y la única verdad, esta es la única radical que puedo defender. Esta es la única por la cual soy capaz de morir, pero no por un partido político, ni por un partido o un equipo de fútbol, ni por ninguna otra cosa que sea netamente humana. Claro. No, muy claro, Pastor, lo que nos está diciendo. Acá hay una pregunta que hace el público y que dice, ¿qué opina de la mirada que tiene Dante Gebel en esta pandemia? Nos ponen entre la espalda y la pared, pero bueno, es una pregunta que nos hacen. No, le soy sincero, no sé cuál es la mirada que él tiene, no lo sé, lo desconozco, si no, no sería un problema para mí opinar, porque tampoco, a ver, yo cuando alguien tiene una diferencia de pensamiento conmigo, o yo tengo una diferencia de pensamiento con alguien, no significa que eso tenga que generar una descalificación. Nosotros tenemos que salir de eso. Es decir, si una persona está escuchando ahora y escucha algo con lo que no está de acuerdo, no puede decir, no es de Dios, este es del diablo. No, a ver, yo soy un siervo de Dios, podés no estar de acuerdo en un concepto y está bien. Por ejemplo, usted nombró a John MacArthur. Yo tengo libros de John MacArthur y hay cosas que no estoy de acuerdo. John MacArthur no cree, por ejemplo, que hoy pueda haber sanidad o que hoy una mujer pueda ser pastora o que no cree en los movimientos del espíritu, no, en las manifestaciones del espíritu. Pero está bien, pero es un hombre de Dios, y tiene muchas de las cosas que están en su libro son extraordinarias. Tiene algo, él tiene un enfoque personal sobre eso y en eso no estoy de acuerdo, pero es un hombre de Dios. Así como otras personas a las que yo reconozco que son hombres de Dios, son servidores de Dios. Pero fíjese usted que Pablo y Pedro no estaban de acuerdo en algunas cosas. De hecho, no pudieron trabajar juntos. Pedro, andate para allá y uno se va con Sila y el otro con Juan Marco y listo. Paz, pero no trabajemos juntos porque vamos a terminar las trompadas, porque hay cosas que no estamos de acuerdo y está bien. En ningún momento lo va a encontrar a Pablo diciendo que Pedro es del diablo, ni a Pedro acusándolo a Pablo. Esas cosas nos hacen muy mal en la iglesia. No deberíamos, si alguien cree en lo apostólico y el otro no, si alguien cree en el ministerio del pastoral de la mujer y el otro no, alguien cree, no sé, en la sanidad y el otro no tendrían que discutir, tendríamos que tener la capacidad de sentarnos en una mesa y decir, está bien, si vos crees que está bien, y yo creo que no, pero ¿cuál es el problema? Servimos al mismo Dios, trabajemos juntos porque la diversidad suma cuando sabemos convivir. Es lo que iba a decir.
La diversidad suma. Esto es como el matrimonio, pastor. De pronto en el matrimonio no pensamos iguales ni opinamos iguales, pero sin embargo aprendimos a convivir y eso nos enriquece. No me enriquece. Lo peor que podría pedir un hombre es que la mujer sea igual que él, porque o sea, no funciona. Es la diferencia la que hace que pueda manifestarse lo que Dios quiere, el diseño de Dios, justamente. Somos diferentes para ser uno potenciado. Lo mismo pasa con la iglesia. A ver, hay gente que se siente más cómoda con un mensaje más rígido, más con un cierto tipo, y otras no. Bueno, la gente puede elegir. La gente puede, hay gente que puede venir a la iglesia y si no se siente cómoda, puede ir a otra iglesia. Lo bendigo, hermano, usted elija cuál va a ser el pastor. Yo le digo a la gente, si usted cree que yo no puedo impulsar su vida a su propósito, vaya donde sí pueda, porque no todos son llamados a estar metidos acá. Elija un lugar donde se sienta cómodo, donde sienta usted que esa es su familia, donde le guste ese sistema de trabajo y ahí quédese. Lamentablemente algunas personas dicen, bueno, si usted nació acá se tiene que quedar. No sé, yo nací en la Cruz Azul en Necochea, en una clínica regional en Necochea y no por eso vivo dentro de la clínica. O sea, me mudé a La Pampa y sin embargo nací en Necochea. Porque la iglesia es una sola. Que una persona cambie de congregación no significa que se fue de la iglesia. Eso es una interpretación absurda. La gente no se va de la iglesia ni se va de Cristo. Se cambió de congregación. La iglesia no se divide. Se divide una congregación, pero no la iglesia. Y la iglesia es más grande que una congregación. Entonces, las almas son nuestras. Como dicen, se me fue un alma. Pero ¿y desde cuándo vos moriste en la cruz para tener un alma? Se fue a otra congregación y abajo otro pastor. Tiene todo el derecho del mundo de elegir el lugar donde se sienta mejor. Y punto. Yo se lo digo, lo mismo le digo a mi gente. No estoy hablando, no. Lo mismo le digo a la gente. Es más, tengo gente que sí se ha ido a otro lado porque su familia estaba allá o porque le gustaba más otro. Y está perfecto, no hay un problema porque tiene que ser así. Claro que sí. Por otro lado, bueno, acá, discúlpeme, pastor, quiero hacerle un saludito. Tenemos a FM, a ver, que me den el nombre bien, a Filadelfia, así de San Juan, que le vamos a mandar un saludito, que nos están viendo en vivo. También le mandamos un saludito a toda la provincia de San Juan y gracias por retransmitir nuestro programa. También le mandamos un saludito a Milán Italia, que también reproduce nuestro programa. Un abrazo grande y gracias por estar siempre con nosotros en el programa. Y así a todos los que nos están llamando y nos piden si pueden reproducir el programa. Para mí, reproduzca todo si es para la gloria del Señor, pero que Dios le bendiga. Seguimos con otra preguntita. Tengo dos preguntas, pastor, que no sé cuál hacer primera, pero acá voy a hacer esta pregunta primero. ¿Le han propuesto alguna vez formar parte de algún partido político? Y en caso de lo que lo hiciera, ¿lo aceptaría? No. Primero que no me han propuesto, aunque cada vez que hay elecciones, los intendentes o candidatos generalmente piden venir a hablar a mi casa o me comentan pensando de que si vienen y me dicen a mí y me convencen a mí, yo que tengo gente se lo voy a transmitir a mi gente. Por supuesto que es algo que no hago. O sea, vienen a mi casa como pueden ir a la casa de cualquier vecino, pero yo a mi gente no le transmito eso. Que cada uno vote a conciencia lo que crea que tienen que votar. Solo le pido que se informen, que no hagan algo por la carita del candidato o por simpatía, que tengan un poco de entendimiento. Hay hermanos que a veces dicen, no, yo no miro los noticieros porque todo eso a mí no me importa nada, lo que está pasando, lo único que yo pongo el avance y listo. Eso es muy malo porque, a ver, nosotros servimos a una generación y sobre todo los pastores o los líderes. Tenemos que estar informados porque servimos, a ver, el libro de los Hechos dice que David fue un hombre que sirvió a su generación. Entonces, es decir, cuando plantea eso, yo digo, bueno, yo conocía que David sirvió a su casa, sirvió a su familia, de hecho sirvió a su nación. Ahora, cuando dice que David sirvió a su generación, abarca mucho más que su propia casa. Yo tengo que entender que yo soy un ministro de esta generación. Es decir, tengo que entender que vivimos en el posmodernismo y cuáles son las características culturales y sociales que tiene el posmodernismo, porque la iglesia es un diseño que tiene que penetrar el mundo. Lamentablemente, muchos piensan que hay que traer el mundo a la iglesia en el sentido de traer gente y meterlo en una congregación. No, el diseño de Dios es cómo la iglesia penetra un sistema. Si yo no sé leer el sistema, yo no puedo penetrar efectivamente un sistema.
porque simplemente, no, yo no sé nada, a mí no me interesa nada, yo solo la Biblia y la fe. No, vos tenés que estar sabiendo lo que está pasando. Jesús fue una persona que se vinculó con la sociedad, que fue a comer con personas que no se convirtieron o no fueron discípulos, y sin embargo fue a comer con ellos. Le llamaban amigo de pecadores. Yo no sé en qué lugar la iglesia perdió el título, pero lo deberíamos recuperar. Cuando nosotros nos expresamos en contra públicamente de cualquier tipo de cuestión, tenemos que tener cuidado, porque, a ver, hay ideologías que no se discuten en una plaza, porque no se trata de una ideología, se trata de la vida. Porque yo no puedo competir ideología contra ideología. El evangelio no es ideología, el evangelio es vida. Si yo lo que trato es de impartir vida, en lugar de convencer sobre una ideología, las personas que reciban la vida, aunque pueda, por ejemplo, abortar, no va a abortar porque conoció a Cristo. Ese es el poder de la iglesia. No que yo le tenga que convencer que eso a Dios no le agrada. Y la gente no entiende eso que a Dios no le agrada. Es verdad que no le agrada, pero no lo entienden los políticos, no lo entienden la gente, no lo entienden la de los pañuelitos verdes, porque no han tenido luz, están en la oscuridad, están en tinieblas. Lo que necesita la iglesia es impartir luz, porque si esas chicas que hoy en día piensan abortar, conocen a Dios, no lo harán, ni aunque les paguen. ¿Ves? Sí. Ese es el poder de la iglesia. Si a mí si yo me metiera en la política, primero que no me bajaría del rango de lo que Dios me mandó a hacer hoy, que es servirlo a Él. Yo no quiero servir al sistema, yo respeto el sistema y creo que hay gente preparada para eso, ¿sí? Y está bien, creo que hay hermanos que son capaces, que se han preparado, que han estudiado, y es bueno que estén ahí. Yo quisiera que haya cristianos, abogados, jueces, diputados, senadores y ojalá presidentes que sean cristianos, que sean honestos y que sepan, que hagan lo suyo con excelencia, porque es bueno que tengamos en todos los estratos de la sociedad. Yo personalmente no lo haría. De la misma manera, tampoco ni siquiera aceptaría una invitación a un programa en Canal 13 para debatir la fe. Claro. No iría. No iría, porque si me ponen en esos paneles con todos los invitados que nadie tiene idea de nada, a discutir la Biblia, es discutir con ciegos qué color es el azul. Dios no nos llamó a eso. Nos llamó a impartir vida. El evangelio es vida. Si no imparto vida, imparto argumento. La Biblia no tiene que ser un argumento que discutimos. Yo le digo a los hermanos, nunca vayan a su casa, sienten a la familia y conversen y digan, no, yo los voy a convencer por la Biblia que Dios existe. No se discute, demostrarle por el fruto quién sos y que conozcan a Cristo a través de la unción, que es la vida que opera en vos, y no a través de los argumentos, porque la persona que está en tinieblas no entiende, porque el diablo ha cegado su entendimiento para entender. Totalmente de acuerdo. Qué interesante, ¿no? Poder hablar de este tema y que puede educar muchísimo también a la iglesia. Tengo otra pregunta aquí. Si en el ámbito político, que seguimos hablando de esto, debemos enseñar a nuestras congregaciones en tiempos de ir a las urnas, ¿usted cree que tendríamos que enseñar esto también y que sería muy provechoso? No, yo no le enseñaría a las personas, o sea, puedo enseñar nuestro deber cívico, puedo enseñarle a la gente a ser responsable para ver, para indagar, para tener esa diversidad de opiniones y de información, que sepa lo que está pasando en el mundo. A ver, la palabra idiota que nos suena tan ofensiva, en realidad en su etimología tiene que ver de aquel a quien no le importa la política pública. La iglesia tendría que estar informada para que no seamos emocionales, para que los cristianos estemos de acuerdo en cuál puede ser la mejor manera de votar y beneficiar al país, no por la carita o por la simpatía. No, me gusta cómo habla fulano, ¿eh? O sea, no es por simpatía, informate un poquito cuál es la idea, cuáles son las propuestas que tiene determinado gobierno. Entonces creo que si somos pastores le podemos decir a la gente que aprenda a pensar, que no, a ver, que use el discernimiento espiritual, que no se coma cualquier cosa, que aprenda, por ejemplo, si escucha siempre un canal opositor o escucha siempre un canal oficialista, va a tener la misma idea que el canal le transmite. Tenés que aprender a escuchar otra cosa. Detrás de los libros que ustedes ven, yo en mi oficina tengo libros toda la vuelta. Yo tengo libros que son opuestos. Si yo solamente leo los autores que me dicen lo que a mí me gusta escuchar, y entonces, ¿qué idea voy a formar? Yo escucho, y por eso le dije, yo tengo varios libros, creo que tengo la mayoría de los libros de John MacArthur, como tengo otros autores, que son
pero opositores. Pero el problema es que alguien que no está de acuerdo con vos, suma si aprendés a escuchar con humildad, porque de pronto una crítica solo es destructiva si la permitís. De lo contrario, te puede corregir ciertas cosas. Es decir, yo tengo que aprender a escuchar algo diferente y tener la humildad de evaluarlo. Porque si lo evalúo y estoy equivocado, me puedo dar cuenta y corregir. Porque en definitiva todos somos el resultado de lo que nos enseñaron, ¿eh? Ojo, hay personas que fueron impartidas, improntadas en su denominación o por el instituto bíblico de su denominación y matan por sus ideas, pero nunca escucharon otra cosa. Nunca permitieron una interpretación diferente. Entonces, califican o descalifican. Y si no pensás igual, no te dejan entrar en su círculo. Eso es un error. Hay que aprender a escuchar, incluso a un partido contrario, a la opinión de otra persona, tanto en la fe como en lo natural. Hay que estar informado, porque la información me permite tomar decisiones más coherentes. No que no me vaya a equivocar, sobre todo con las cosas de este mundo, pero al menos voy a tener la responsabilidad de haber preparado mi decisión, no por emoción, sino por información. No, buenísimo. Yo creo que hoy debemos estar muy bien informados y, bueno, tener siervos de Dios como usted y como otros de valores en nuestro país y en el mundo entero nos lleva a nosotros a crecer. Así que para mí es una gran alegría. Se me ha hecho corto esta hora, Pastor. Realmente una bendición poderlo tener en nosotros y saber también. ¿Quién nos dice que algún día escribamos un libro del mal tiempo, buena cara, con todas estas entrevistas tan lindas que estamos teniendo y que es un gran placer tenerlo, Pastor? Bueno, para mí también ha sido un placer. Gracias porque me he sentido cómodo realmente en esta apertura para charlar distendidamente, pero con la responsabilidad de saber que hay gente que nos escucha y de pronto dar con sinceridad una opinión formada con la responsabilidad que me implica ser un siervo de Dios, ser alguien que pueda compartir la palabra y que trate de expresar cuál es la voluntad de Dios, lo cual es todo un desafío, ¿no? Por supuesto que sí. Y sepa que le vamos a andar siguiendo los pasitos, Pastor, ¿eh? Así que ahí vamos a andar detrás nosotros seguramente y en algún otro momento tenerlo otra vez en el programa va a ser motivo de mucha bendición. Bueno, con todo gusto, para mí será un placer. Si me permite, me gustaría que la gente, los oyentes y todos sepan que en mi página personal, que es www.osvaldorebolleda.com, todo minúscula, todo seguidito, Osvaldo Rebolleda, como se dicta mi apellido, pueden entrar y hay 83, 84 libros que pueden bajar gratuitamente en PDF, al que le gusta el papel lo imprime, hay audios, hay videos de enseñanza, está toda la información que puedan querer y todo gratuito, todo se puede bajar, los audios se pueden bajar, los videos, todo absolutamente a disposición, o sea que si alguien quiere escuchar más o aprender o leer, lo puede hacer con toda libertad, así que yo abro la invitación. Bien, no, por favor, para nosotros es una bendición. Y le dejo este último momento para que usted, este último minutito, para que usted nos dé una pequeña reflexión, algo que le quiera decir a la audiencia, y con esto ya estaría cerrando, Pastor, y un placer de tenerlo en el programa. No, yo simplemente basado en lo que venimos compartiendo, en lo que venimos hablando, yo diría que lo que necesitamos fundamentalmente, y acá sí me gustaría hacer mucho hincapié en los que son líderes en cualquier área, liderando células, pastoreando iglesias, que tengamos, que procuremos vivir con la mayor de todas las virtudes. Calvino dijo que la raíz de todas las virtudes es la humildad. Y la humildad no es un sentido así como de apocado, como que yo no, uno puede tener humildad. La humildad es lo que nos permite ser corregidos, ser direccionados, ser guiados. El Señor dice, no seamos, en el Salmo 32, no seamos como el caballo, como el mulo, que hay que andar a los tirones porque andan sin entendimiento. Que tengamos la humildad de, en la presencia del Señor, poner a disposición todo lo que yo creo y que tengo por cierto y seguro y que Dios pueda acomodar lo que deba, que tenga la posibilidad no solo de escuchar algo diferente, sino de intercambiar opiniones, de llamar, de preguntar, de especializarnos,
Si usted mira cualquier médico, como yo le dije hoy en día, el ejemplo del que atiende en su casa, los médicos se especializan. Los médicos tienen que estudiar, capacitarse, estar al tanto de cualquier medicamento nuevo, estar al tanto de cualquier tecnología o aparatología que les permita avanzar en su medicina, en el desarrollo de su profesión. Los que somos líderes y ministros también tenemos la responsabilidad de instruirnos, de prepararnos, de preguntar, de intercambiar, de poder debatir. Los consejos pastorales tendrían que ser no lugares en donde se discuten tonterías o se usa para ver si estamos unidos porque de pronto hicimos un evento en el salón municipal. Eso no significa unidad, ni mucho menos. La unidad de la iglesia está en poder trabajar juntos en el espíritu, en la comunión espiritual. Y en estos tiempos sería bueno conexiones, así sea vía online, para intercambiar opiniones, para poder hablar las escrituras, para poder encontrarnos con la verdad y todos caminar en una misma dirección, tener la humildad. Cuando yo planteo esto, lo planteo porque en el momento en el que recibo el llamado de la institución para ser ungido como maestro en la palabra, yo ya era pastor, ya había sido evangelista, yo entré en la crisis de saber si realmente era el momento o no era el momento. Y fue ahí donde Dios habló, trató con mi vida y Él me dijo, no dejes de enseñar, porque si no enseñás es por orgullo. No tengas temor de enseñar, porque si sos humilde, yo te puedo corregir. Por eso no digo esto subido, lo digo porque lo que hace falta es humildad. No, porque yo también he sido quebrantado, he sido procesado y lo sigo siendo, porque nadie puede decir que ya terminó y alcanzó todo lo que Dios tenía para su vida. Pero la humildad es lo que nos va a permitir no discutir, soltar las obras para no pensar que las iglesias son nuestras y que los éxitos son nuestros y tengamos la capacidad de trabajar para el Señor. Todo es del Señor, haciendo lo que el Señor dice, sin buscar intereses personales, ni reconocimientos personales, ni ambiciones personales, ni éxitos supuestamente, entre comillas, personales. No es el salón de reunión al que le llamamos templo, no es la capacidad financiera, no es la cantidad de gente. Claro que cuando hacemos un congreso se invita al pastor que tiene 1000 y no al pastor que tiene 10 mapuches en la cordillera, pero quiero decirle que no es más exitoso uno que otro. Jesús habló con las multitudes, pero sus discípulos fueron 12 y de hecho uno era ladrón y los otros 70 se le fueron porque no le gustó un mensaje. Así que él no estaba obsesionado con la cantidad. O sea, los resultados no se miden por eso, se miden por la efectividad de haber hecho algo dentro de la voluntad de Dios. Y lo que se hace en la voluntad de Dios es eterno y puede que prevalezca mucho más allá de nosotros. Yo creo que Pablo nunca pudo discernir lo que realmente había hecho en el Señor. Creo que Pablo trabajó, hizo lo que hizo, pero nunca se dio cuenta que lo que hizo iba a prevalecer tanto e iba a ser de bendición para tanta gente. Él le escribió una carta a la iglesia de Corinto, a Roma, a Efesios, pero le escribió a Tito, le escribió a Timoteo, y nada más, no estaba escribiendo la Biblia, le estaba escribiendo una carta a Tito. Sin ni siquiera que sea una carta, no sé, por WhatsApp, que por lo menos ya te figura el visto. No, Tito ni visto era, no sé, que alguien se la lleve y vamos a ver si la lee Tito. Punto. Sin embargo, no solo la leyó, la carta fue preservada por Dios hasta llegar a ser parte de la Escritura. Yo creo que Pablo no vio eso, sino en la eternidad. Y eso es lo que debemos buscar. Cuando trabajamos desde la eternidad y para la eternidad, las recompensas no son hoy, las recompensas son eternas. Y si hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener recompensa y cosas que perdurarán más allá de nosotros mismos. Entonces, no tengamos temor de servir y no busquemos lo que busca el hombre. Busquemos hacer la voluntad de Dios, porque un día lo vamos a mirar cara a cara. Y ese día no quisiera tener que bajar la vista avergonzada, quisiera perderme en la pureza de sus ojos para saber que por lo menos lo intenté y que no le opuse el orgullo ni los éxitos personales. Le vuelvo a repetir, no digo esto subido en un estrado que alcancé porque estoy más allá de todo. No, todos peleamos contra esa naturaleza que llevamos.
Todos tenemos la tentación de ir detrás de algo y la frustración de que algo no me sale y el querer un reconocimiento o algo, pero el quebrantamiento va provocando que vamos soltando todas esas cositas. Y entonces que esta pandemia que está procesando no solo al mundo, sino también a la iglesia, nos haga soltar esas cositas y empecemos a soltar lo que no tenemos que perseguir y que hagamos una sola cosa, perseguir la voluntad de Dios. Qué hermoso, qué lindo poder escuchar. Pastor, quiero agradecerle mucho el tiempo que nos ha brindado y también quedamos a disposición cualquier información, cualquier noticia que usted nos quiera dar con respecto a su trabajo. Nosotros estamos abiertos acá para poder difundirlo, así que a su entera disposición también. Le agradecemos muchísimo este contacto. Gracias, muchísimas gracias, mis amados, y muchísimas gracias a todos los oyentes, a todos los hermanos, a todos los amigos de Radio Faro de Esperanza y a los hermanos del programa que siempre, bueno, están enfocados al mal tiempo, buena cara. Ha sido un placer poder compartir con ustedes y, bueno, espero que todo lo que pudimos exponer sea de bendición para muchos. Muchas gracias, Pastor. Así será y gracias por estar. Y bueno, será hasta un próximo encuentro que Dios nos permita estar nuevamente con usted y pues, así también con toda la audiencia. Así que le despedimos, le decimos muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias, muy amable. Bendiciones. Bendiciones. Así hemos estado con el pastor Osvaldo Rebolleda. Mirá vos, qué bendición, qué hermoso poder hablar con hombres de Dios que nos van a enriquecer y bueno, queremos hacer todos los lunes, tener a alguien convocado para esto que va a ser maravilloso. El programa del día miércoles va a ser un programa más enfocado a la sociedad en sí, como así también a todo lo que nos está aconteciendo. Y el día viernes estamos tratando de hacer con música, con alabanza con nuestros hermanos. Pero hoy ha sido una bendición de tenerlo al pastor Osvaldo Rebolleda. Quiero decirle a todos ustedes que el día miércoles va a estar con nosotros una sierva del Señor y docente, maestra, que vamos a hablar de todo también con respecto a esta pandemia, cómo están llevando las escuelas, y seguramente a usted le va a pasar exactamente lo mismo, lo que va a estar escuchando, como así también queremos decirle el día viernes que usted va a estar, vamos a tener a dos cantantes maravillosos, mamá y su hijo. Va a ser una bendición tener desde Viña del Mar, Chile, que van a estar con nosotros. Gracias a toda la gente hermosa que se ha comunicado. ¿Cuánta gente? Estamos saliendo por la página Al Mal Tiempo Buena Cara, y estamos saliendo, la página del programa es esa, Al Mal Tiempo Buena Cara, y estamos saliendo por Facebook Fabio San Martín, por www.farodesperanza.com.ar, y también estamos saliendo, bueno, por el YouTube, también el canal de YouTube, así que no deje de visitarnos ahí, por favor, siempre dele un ok, por favor, que necesitamos esa campanita que siga sonando en tu hogar. Te agradecemos muchísimo, gracias por habernos acompañado. Quiero decirte que Dios te bendiga, que te cuides, que te cuides, Eso es lo importante, que podamos en este tiempo tan difícil que estamos viviendo de pandemia, sujetémonos, cuidémonos, y va a ser eso motivo de que cuides el cuerpo y también el templo de Cristo, Que Dios te bendiga, un saludo a todos los pastores, y un beso muy grande a mi esposa Patri y Kiara, gracias por el aguante, a seguir trabajando para el Señor. Digo muchas gracias a todos ustedes y cierro el Facebook diciéndote gracias, chau, 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 y gracias a toda la gente hermosa que se ha estado conectando con nosotros. Les digo hasta el miércoles a partir de las 19 horas por aquí, por este mismo canal, nos vamos a estar encontrando. Que Dios te bendiga, te digo chau, 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 chau.